Reciban un cordial saludo, seguidores de nuestro canal digital Liceo TV. Les da la bienvenida a la estudiante Angélica Patricia Ramírez Paredes y curso el 5º grado D. Y bueno, soy perteneciente al Club de Periodistas Escolar. En esta oportunidad tengo el agrado de moderar un programa especial de nuestro proyecto educativo escolar. Es por ello contamos con la presencia de diferentes líderes escolares en donde vamos a realizar un pequeño coloquio que tratará del tema de la violencia como problemática de nuestra región, provincia e incluso de nuestra institución educativa Liceo Trujillo. A continuación, cada uno de los líderes se presentará. Le pedimos al público su atención para que puedan identificar a cada uno de ellos. Saludos comunidad liceísta, soy Carla Elizabeth Plasencia Machuca, estudiante perteneciente al 5º grado D y pertenezco al Club de Periodistas Escolares. Saludos compañeros liceístas, mi nombre es Ayer Alexander Castillo Boya, curso el 4º grado C y soy el alcalde escolar del nivel secundario. Buen día comunidad liceísta, soy Carla Samantha Cusquizibán Saavedra, curso el 4º grado I y soy regidora de los derechos del niño, niña y adolescentes. Saludos familia liceísta, mi nombre es Ariel Gonzalo Rojas Atalaya, curso el 4º grado C y soy representante de la región La Libertad en el concurso nacional de oratoria. Saludos compañeros liceístas de nuestra prestigiosa institución educativa. Mi nombre es Marjorie Nicola Aymar López Carajulca. Estoy en el 4º grado A del nivel secundario y soy delegada de sección. Ahora pasaremos a dar inicio a este coloquio abordando la temática anteriormente dicha. Como ya se ha mencionado, la violencia es una problemática que afecta gravemente a nuestra región, provincia e incluso a la institución educativa. La influencia de la violencia repercute negativamente en la vida de las personas a diario. El miedo y el terror de las familias y los escolares al salir a las calles ha aumentado debido a los altos índices de violencia. Es por ello que este 25º encuentro de líderes escolares se centra en este tema para de esta manera concientizar a los jóvenes y así promover la integración para una buena y sana convivencia. Un efecto claro de las consecuencias de la violencia es que ha afectado a algunos alumnos con su vida social y escolar. Esto debido a que algunos padres de familia han denegado el permiso a sus hijos a poder participar de estas actividades del encuentro. Y bueno, eso es muy grave para el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes. Bueno, ahora sí abro este conversatorio y quisiera ver si alguno de nuestros compañeros quisiera dar inicio. Muy bien, nuestro compañero Ariel Rojas. La Libertad, Trujillo, ha sido una ciudad conocida por todos los peruanos por sus grandes centros turísticos, como lo puede ser Chanchán, las Huacas de Sol y la Luna o la célebre Plaza de Armas. Incluso descentralizándonos ya un poco, si abarcamos lo que es toda La Libertad, también ha sido conocida por los grandes personajes célebres que han surgido de aquí, de esta región, como lo puede ser Ciro Alegría, César Abraham Vallejo Mendoza, la persona que revolucionó completamente la poesía, o Víctor Raúl Aya de la Torre, que también revolucionó, pero en el ámbito político. La gastronomía, por no decir muchas cosas, muy importante y bastante atractiva para tanto los peruanos como las personas extranjeras. Aquí en Trujillo se puede degustar lo que son platos muy ricos, como lo pueden ser el chámbar o la sopa teóloga en el distrito de Moche. Esto y mucho más ha aportado a lo que es la diversidad del Perú. Pero en los últimos años hemos podido notar que Trujillo se ha visto envuelta por una reputación bastante mala. ¿Por qué? Porque Trujillo ha adoptado una cultura de violencia. Entre 2020 y 2022, la violencia en casos de homicidio y actos delictivos ha aumentado en un 20%.
Y en los últimos años hay 90 homicidios en promedio por año acá en la ciudad de Trujillo. Creo que no es algo nuevo para nadie los que están presentes acá, de que Trujillo se está viendo envuelta en un problema bastante grave como es la violencia. Hace poco incluso pudimos ver que aquí en Trujillo hubo un toque de queda. Solo en 2 regiones de todo el Perú hubo toque de queda por causa de la delincuencia. Y Trujillo se vio abarcado en esto. Podemos ver la gran cantidad de actos delictivos que hay gracias a esto, que se han tomado medidas tan drásticas como lo fue el toque de queda. Bandas criminales bastante conocidas también en Trujillo, como lo puede ser la banda de los Pulpos, los Malditos del Triunfo, la Jauría, que día a día van atormentando al ciudadano, y sobre todo al ciudadano emprendedor, que es el que aporta al país. El ciudadano que busca emprender termina siendo extorsionado, y muchos ciudadanos trujillanos tienen miedo incluso de emprender un negocio por culpa de esto, porque apenas ponen un letrero en la puerta de su casa o en donde sea que trabajen, ya sea un local, les piden que paguen un cupo. Noticias, incluso si abrimos las redes sociales nos podemos dar cuenta de que la realidad es esta. Día a día hay homicidios. Hace poco incluso mataron a un barbero por el distrito de La Esperanza. Y la semana pasada fue capturado un miembro de una de estas bandas que ya hablé, la banda Los Pulpos, llamado Piero García, que fue acusado presuntamente de haber secuestrado a un joven y haberle cortado los dedos. Entonces podemos ver los actos inhumanos que realizan este tipo de bandas criminales. Actos que despiertan un miedo, porque estos no son simplemente cifras frías o números vacíos. Es la realidad, las familias viven con miedo. Incluso el estudiante tiene miedo de caminar por las calles con su teléfono en la mano. Y no debería ser así, porque en teoría nadie tendría por qué robarnos, o no tenemos por qué tener miedo a caminar solos por las calles a altas horas de la noche. Pero esta cultura nos ha hecho que estemos obligados a estar viendo a todos los lados y nos están siguiendo, retrocediendo, de que hay un venezolano en la esquina y no me acerco por ahí. Normalmente es preocupante este tipo de acciones, y no solo en nosotros, sino también en los padres de familia que están preocupados día a día por sus hijos. Y estos actos, sobre todo en la violencia, más en ciudades emblemáticas, como ya dije, Trujillo, una ciudad emblemática que era conocida como la ciudad de la eterna primavera, es bastante devastador, porque es algo que está opacando el gran aporte de Trujillo hacia la diversidad peruana. Muy bien, muchas gracias la participación de Ariel Rojas. Y bueno, sí, como mencionaba, Trujillo de la libertad, con una cultura hermosa y diversa, se ha convertido con el transcurso de los años en una cultura de violencia. Datos muy interesantes los que nos brindaba nuestro compañero Ariel, pero ahora nos pidió la palabra nuestra compañera Marjorie. Por favor, le cedemos el pase. Sí, como dijo nuestro compañero Ariel, es muy importante que nuestra región La Libertad en la actualidad ha sido categorizada como una de las regiones que tiene un alto índice de criminalidad, de delincuencia, de denuncias por parte de la población. Y eso es muy alarmante dentro de la ciudadanía, pues, ¿no? Tomemos en cuenta que hay 4.953 denuncias por parte de las personas que han sido violentadas, pero dentro de un acto delictivo. Esto es una cifra alarmante, puesto que solo fue en el periodo de enero 2024 hasta marzo del 2024, según la fuente de la INEI y el DATECREM, que son fuentes que nos informan acerca de estas estadísticas. También tomemos en consideración que según el Ministerio de la Mujer y también en consideración con la PNP, hay denuncias por parte de las mujeres que han sufrido violencia psicológica, física, hasta sexual, que el sistema porcentual es de 79,6% dentro de nuestro periodo de este año. Es una cifra alarmante porque ya estamos pasando casi mitad de año, pero aún sigue la violencia dentro de nuestra ciudad. También tomemos en consideración que el 27,7% de las personas menores de edad han sido violentadas y también han sido denunciadas a esas personas por actos delictivos que han querido quizás robar su cartera, celular o cosas de su pertenencia que pueden tener. Pero según los datos estadísticos de los meses de noviembre de 2023 hasta
abril de 2024, se ha visto influenciado que se ha incrementado con el año de noviembre de 2022 hasta abril de 2023 y que se ha incrementado del 6,6% y 2,4 porcentual, que es una cifra muy alarmante. ¿Por qué? Porque podemos decir que se puede ver muy poco, pero para la sociedad puede afectar bastante. También tomemos en consideración que las personas de 30 a 45 años han sido también afectados por esto, porque hay una suma porcentual del 34,7% según las fuentes del INEI y también que lo ha sacado el Diario de la República, que nos informa acerca de cómo las personas han denunciado esos actos y que también tienen consideración con la violencia. Asimismo, se ve afectado en la zona de nuestra etapa de las personas vulnerables. Aquellos que tienen 50 a 65 años también han sido afectados con una suma porcentual del 30%, que personas vulnerables tienen que estar atentados por ello y ello puede afectar mucho su salud física. Si bien es cierto, las personas todas estamos influenciados en este círculo de la violencia social en muchos aspectos, pero generalmente las personas podemos estar siendo violentados a través de estos caminos, puesto que al robarnos o al estar sufriendo un acto delictivo, las personas no solo se basan en el acto que les puede robar, sino que se someten a colocar sus cosas y cogerlas y no dejar que las puedan llevar sin pensar en las consecuencias que puede traer en su vida. Y también esto se ve influenciado dentro de lo que viene a ser la violencia social. También la violencia escolar es otra forma también de que se puede dar y se ha visto que datos estadísticos se ha incrementado el bullying dentro de todas las escuelas, un 75%, y esto es muy alarmante. ¿Por qué? Porque son personas que son futuros ciudadanos para un futuro país que puede ser de mejora y esto debe cambiar. Ok, muchas gracias. Muy interesantes y muy importantes los datos que nos mencionaba Marjorie, que demuestran que la delincuencia, la violencia ha aumentado gravemente en nuestra ciudad. Bien, muchas gracias por tu participación, pero nuestra compañera Samantha Saavedra había pedido la palabra y le cedemos el paso. Gracias. Como decía Marjorie, la violencia tiene un sinfín de consecuencias o repercusiones negativas, como lo puede ser el impacto psicológico, ya que la violencia en la sociedad crea un sentimiento de desigualdad, de desconfianza y de miedo, lo cual afecta la cohesión social, el impacto social, la dinámica social y la calidad de vida de los ciudadanos, obligando a muchas familias a mudarse de sus hogares a otros barrios menos peligrosos. Por ejemplo, hace unas semanas llegó una familia nueva a vivir por mi barrio y tiene una hija como de mi edad. Entonces le pregunté por qué había ido a vivir, ¿no? Y me dijo que eran obligados gracias a la gran tasa de criminalidad y de violencia que existía en su barrio, que es El Porvenir, donde ustedes saben, hay un montón de bandas criminales, como pueden ser los Pulpos, los Moritos del Triunfo, como mencionó Ariel. Otro impacto también es el económico. Como podemos ver, las extorsiones, los cupos, los gota a gota, lo cual les obligan a miles de empresarios a cerrar sus negocios, lo cual afecta también o trae como consecuencia el desempleo en gran parte de la ciudad. Como podemos ver, Trujillo es una ciudad altamente turística y esto, gracias a la criminalidad, ha disminuido, lo cual los turistas, los extranjeros tienen miedo de venir a ver, por ejemplo, Chan Chan, la ciudad, las comidas, etcétera, por el miedo de ser robados, asaltados o hasta matados. También la violencia ha disminuido el poder que tiene el Estado frente a las poblaciones, lo cual nos crea un sentimiento de impunidad. Hasta los mismos ciudadanos tienen miedo de denunciar los actos delictivos por temor a represalias hacia ellos y hacia sus familias. Muy bien, muchas gracias la participación de nuestra compañera Samantha. Y así es, las consecuencias de la violencia en nuestra sociedad han aumentado con el transcurso de los años. El impacto psicológico, económico, el miedo de las personas, por supuesto, es un problema serio. Bueno, ahora nos pidió la palabra nuestra compañera Carla Plasencia y le cedemos el paso para su intervención.
Muchas gracias. Según lo que dijo Samantha, considero que se está enfocando demasiado en las consecuencias. ¿Y qué hay de las causas? Considero para mí que es importante prevenir que lamentar, dándole un enfoque a las causas como solución para ese problema social que estamos viviendo. El Diario del Comercio mencionó que el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, señaló que le dio un enfoque a lo que vendría a ser el machismo y el enfoque de género. Es decir, donde la mujer no puede opinar, donde la mujer no puede votar, donde los niños más pequeños de casa no pueden participar en conversaciones familiares y otros aspectos más. Dentro de esto estableció soluciones como lo serían el recordar nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos. Sin embargo, hemos visto que no se han estado cumpliendo debido a los altos índices que mencionaron nuestros compañeros. Asimismo, también tenemos a la economía como otra causa, ¿no? Siendo un factor indispensable, ya que hay grupos más favorecidos económicamente y otros que no lo son. En ese sentido, vemos que los grupos favorecidos suelen discriminar a los grupos que no lo son, dando también énfasis a la discriminación cultural, es decir, al color de piel, a la forma de vestir, a la forma de hablar y a la forma de comportarse de las personas. También tenemos que en el factor económico, de que si una persona no tiene para alimentarse, no tiene para vestirse, suele hurtar las pertenencias de otras personas, siendo también esos actos delictivos considerados como violencia. Asimismo, también tenemos otro problema que sería el estrés y los problemas familiares. En ese sentido, podría poner un ejemplo, que es en mi caso, el estar en diversas situaciones de concursos, el periodismo mismo, y las clases convencionales pueden llegar a generar un estrés en mí y repercutir en aspectos con mis compañeros. También pueden ser problemas verbales, psicológicos y físicos. Asimismo, también tenemos lo que vendría a ser las causas por los problemas de las sustancias ilícitas y el alcohol. En ese sentido, vemos que cada vez que esas sustancias modifican o alteran el comportamiento de los adolescentes o de los jóvenes que están consumiendo, lo que podría provocar accidentes a sí mismo y violencia entre los demás compañeros. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la participación de nuestra compañera Carla. Y muy cierto lo que dice, para prevenir estas situaciones de violencia a futuro, se debe enfocar en las causas, en el origen. Y nos mencionaba algunas causas: la violencia familiar, la discriminación por la economía, la cultura y un largo etcétera de causas que luego repercuten en violencia. Bueno, nos había pedido la palabra nuestro compañero Daniel Castillo, así que le cedemos el pase. Muchas gracias. Bueno, de todo lo dicho por parte de mis compañeros, quiero recalcar también de que nosotros, los jóvenes, los estudiantes, nosotros, también sufrimos estas consecuencias de la violencia. Últimamente se ha visto casos dentro y fuera de las instituciones que varias organizaciones o varios grupos han fomentado la práctica de valores para que de esta forma nosotros vayamos formando. Pero realmente hay una realidad muy diferente a esta, porque vemos personas, vemos adolescentes, vemos estudiantes en calles, algunos consumiendo sustancias ilícitas o bebidas alcohólicas, incluso algunos cometiendo actos delictivos, sea vandalismo o algunos casos de robo, ¿no? Y sobre esto quiero recalcar que las consecuencias de toda esa cultura de violencia repercuten en nosotros, que no podamos salir con facilidad a las calles o con un miedo de que nos roben las pertenencias, de ser ultrajados o de ser simplemente robados. Esto lo que nos causa es una inseguridad por parte de nosotros. Como juventud, como la ciudad de Trujillo es la cúspide de la juventud y sobre todo de la primavera, podemos, como que hay una paradoja, ¿no? Algo que nos hace ver de que realmente estando en una ciudad tan emblemática, nos sintamos inseguros de nosotros transitar por sus calles. Sobre todo, he visto un caso, no reciente, sino de este año, que
un estudiante de una institución educativa de nuestra provincia de Trujillo ha sido detenido por la policía, por las fuerzas del orden, por justamente intentar extorsionar a un establecimiento de panadería. ¿Qué nos hace pensar eso? Que los estudiantes también están expuestos a participar en casos de violencia, en casos delictivos, en casos de bandas conocidas que buscan jóvenes y jóvenes que no comprenden o no ven cómo es realmente la sociedad, acatan sus órdenes y siguen actos de violencia, y esto sigue siendo algo cotidiano, algo normal, que realmente es muy feo y muy distinto a las realidades con otras ciudades o otras provincias. Claro, no, compañero, sobre todo el bullying también es parte de la violencia escolar. Claro, demasiado es el bullying, participa en casos de violencia. Como la última vez he visto en una noticia por parte de una fuente confiable que es La República, el diario La República, se ha visto evidenciado que en 400 casos de bullying son pertenecientes a la libertad en los últimos meses. ¿Y cómo va a ser esto posible que en una región grande, en desarrollo, se vean estos casos de bullying dentro de las instituciones educativas? Realmente es algo distinto, algo lamentable que podamos ver. Y nosotros como jóvenes estudiantes, como líderes, nosotros también participamos en ese cambio. En este caso, participando en este encuentro regional de jóvenes escolares y de líderes, para poder nosotros obtener esa información y darla a nuestras instituciones educativas, a nuestros respectivos salones, respectivos compañeros, para poder seguir fomentando esa interculturalidad. Sabemos que actualmente estamos en tiempos de primavera, donde la ciudad de Trujillo se galardona como una de las que recibe estas festividades. Tenemos gran atracción de turistas, pero realmente podemos disfrutar estos eventos si tenemos miedo de salir en calles, y nosotros los jóvenes, que tenemos tantas ansias de participar en diversas actividades que nos ofrecen las diversas municipalidades y la misma ciudad. ¿Qué podemos conseguir de todo esto si tenemos miedo de salir? Incluso ha pasado un caso de un compañero mío que afueras de la institución educativa, cerca a agarrar el paradero, le han robado su celular en un vehículo motorizado. Y ese compañero ha intentado poder correr atrás de ellos para poder, obviamente, intentar recuperar su teléfono. Pero, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera llegado a más y hubiera terminado o accidentado o de una manera quizás haber muerto? ¿Realmente estamos seguros en esta ciudad? ¿Realmente estos casos de violencia van a cesar un día? Actualmente, incluso los padres de familia y los niños menores de 6 años se han visto también involucrados en esos casos de violencia. Como lo es un caso personal, mi hermano pequeño, en su jardín, sufrió de extorsión, lo cual eso alarmó, ¿no?, a los padres de familias, pero llegó a un punto de que llegaron a impactar una bala en las afueras del establecimiento, en el portón. ¿Qué seguridad nos hace sentir eso? Que ni los niños pueden estar seguros. Más aún los padres que tienen miedo de que los niños puedan salir, o de que los jóvenes vayan a divertirse a los diversos establecimientos dentro de la ciudad. Claro, una diversión sana. Pero qué miedo nos da, ¿no? No poder salir de esa manera, o poder disfrutar de lo que es nuestra juventud, porque tenemos miedo de que alguien nos mate, o alguien nos robe, o incluso terminar de alguna peor manera. Realmente es algo consecuente lo que se vive en esa cultura de violencia, y nosotros como jóvenes tendremos que buscar ese cambio como líderes para poder nosotros impulsar a los jóvenes a que somos concisos en lo que queremos, en una sociedad más justa, en una sociedad segura. Muchas gracias, compañero Daniel Castillo, y muy cierto lo que mencionaba, la violencia ha aumentado en tal magnitud que no solo la vivimos los jóvenes fuera de nuestras instituciones educativas, sino dentro de ellas, como bien lo decía Marjorie. Muchos de los escolares, muchos de los estudiantes sufren de bullying. Y bueno, sí, muchas gracias por la participación de nuestro compañero, y en este momento le cedemos el pase a nuestro compañero Ariel.
Gracias. Efectivamente, como dijo mi compañero Daniel, los casos de bullying y acoso en los colegios son reales y de hecho hay bastantes casos de bullying y acoso. Y creo que sobre todo en el colegio es donde se empieza a normalizar lo que es la violencia. Porque tengamos en cuenta de que la violencia no simplemente se basa en lo que ya hablamos, que son los robos, asesinatos o los actos delictivos que realizan muchas personas a los trujillanos, que es algo real, como ya lo mencioné en mi primera participación. Pero la violencia abarca muchas cosas. Los insultos, los apodos, los golpes también, reitero. Y es algo sobre todo que se empieza a evidenciar en el colegio y se empieza a normalizar. Hablamos, por ejemplo, del colegio Licio Trujillo. En Licio Trujillo es muy normal o común ver cómo estudiantes, incluso ya de primero de secundaria, que están entrando recién a esta vida estudiantil y conocer todo lo que conlleva ser un estudiante de secundaria, y empiezan a insultarse y a poner apodos. Y a veces no lo vemos como algo extraño o algo raro. ¿Por qué? Porque ya tenemos normalizado de que es común que un amigo trate despectivamente a otro compañero y no suceda nada, cuando realmente esto es violencia. Asimismo, los insultos, las palabras oeces que realizan los compañeros, es algo cotidiano que ya se volvió parte de la vida de un estudiante. Y tal vez es muy fuerte decir que este tipo de cosas se ha vuelto constante en la vida de un estudiante, porque al fin y al cabo nos estamos formando para ser ciudadanos trujillanos, para ser buenos ciudadanos. Y la violencia, directa o indirectamente, ya está formando parte de nuestra vida. Y esto solo contando los casos de violencia verbal, porque de violencia física también hay bastantes. Estudiantes que arman incluso peleas cuerpo a cuerpo, peleas físicas en distintas sedes, en algunos parques que están cerca del colegio. Estos estudiantes lo que hacen es ir a ver las peleas, aportando a que esto se siga difundiendo, se siga haciendo. Y asimismo los estudiantes tampoco lo ven como algo extraordinario o algo malo, decir, mira, tal estudiante de tercero se va a pelear con tal de cuarto. En vez de intentar impedir que sucedan este tipo de cosas o informar a la directiva de lo que está sucediendo, acuerdan con sus amigos para ir a observar la pelea. Entonces, realmente la violencia en la institución se ha apoderado en nuestras vidas. El día de anteayer, incluso escuché un compañero del salón que había ido a ver una de estas tantas peleas de un estudiante de tercero con uno de quinto de la mañana. O sea, incluso acuerdan entre turnos distintos pelearse. Y varias veces ya he escuchado por parte de mis compañeros que han ido a ver este tipo de peleas. Y esto es una prueba más de que realmente se está normalizando la violencia en la institución educativa Licio Trujillo. Ya hablé de violencia física, en el caso del bullying, por parte de las autoridades de la institución. Creo que se suele hacer muy poco para apoyar a los compañeros estudiantes que están pasando por este tipo de casos. En esta semana fui a hablar con el director de la institución educativa porque estaba siendo representante del señor regidor José Villanueva y íbamos a organizar una rifa para el torneo de ajedrez. Nosotros nos sentamos, fuimos a conversar con el director y el director realmente atiende bastantes solicitudes, le vienen a buscar acá en Santa, incluso llegamos a las 10, a las 10:30 nos atendió eso de las 12 y nosotros estuvimos escuchando. En esas charlas que tenía el director, entró un padre de familia, turno mañana. Este padre de familia estaba diciéndole al director de que su hija estaba siendo víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros de salón. Y que él ya había ido al directivo de TOY, y el directivo de TOY ya había conversado con ellos, pero justo ese mismo día había vuelto a suceder un caso similar a lo que ya estaba sucediendo a esta pequeña. Esta pequeña, por lo que escuché del padre, padecía de una enfermedad. Y sus compañeras es las que le estaban atormentando con este tipo de insultos y le estaban excluyendo de su grupo. Incluso llegó a suceder violencia física. Dice que la joven en cuestión estaba caminando y rozó sin querer a una de sus compañeras y esta volteó, la insultó y se fue. La señorita en cuestión volteó y le comentó a su compañera de que le iba a decir a algún directivo,
porque y le dijo, ¿por qué me estás hablando así? ¿Por qué te estás dirigiendo a mí de esa manera? Y la compañera lo que respondió es que no le importaba, hizo un gesto despectivo, un gesto de cero empatía por parte de su compañera y se fue. Una muestra más de que incluso las personas que violentan no les parece normal hacer este tipo de cosas. Y también otra prueba de la mala administración que está sucediendo en las instituciones, porque la gente que violenta ya no tiene miedo a la directiva. Uno le dice, mira, le voy a ir a decir al auxiliar de que me has golpeado, y le da igual, no le importa. Tal vez porque sabe de que no va a pasar nada. Esta joven le comentó a su papá eso y bueno, en cuestión se fue a comentarle al director. El director creo que llamó a un personal docente para que hable con estas muchachas porque claramente este tipo de situaciones no puede ocurrir. Y siguiendo con la mala administración de la directiva, creo que en vez de intentarse solucionar este tipo de situaciones, lo que se busca es tapar. Tal vez por miedo a que la prensa diga algo en las instituciones, pero en vez de intentar acabar de raíz con este tipo de problemas, lo que se busca es ocultar. Que se han peleado tal con tal, intentan hacer todo lo posible para que no salga a la luz de que se han peleado. Entonces, por parte de la directiva creo que debería haber más interés por este tipo de situaciones y por parte de los escolares deberíamos recapacitar para darnos cuenta de que estas situaciones de violencia no son normales ni cotidianas, no son normales y cotidianas porque se volvieron cotidianas en nuestra vida, me rectifico, pero no debería ser así y deberíamos intentar poner de nuestra parte al menos para empezar a satanizar lo que son este tipo de actos. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, tiene mucha razón nuestro compañero Ariel. En nuestra institución educativa cada vez se ven más casos de violencia escolar por parte de nuestros compañeros hacia otros estudiantes. Muy bien, ahora nos ha pedido la palabra nuestra compañera Carla Plasencia, le cedemos el paso. Sí, como decía Ariel, la violencia está acabando cada día con la sociedad, con la educación de nuestra institución y todo ello. Esto me hace acordar a un libro de Charlie Becerra, Las huellas de Hidra, donde muestra fragmentos de casos de violencia, sobre todo en la Libertad Trujillo, como por ejemplo el caso de Santos Arroyo. Este era un taxista, ¿no?, que estaba laborando, dejando a 2 escolares en su centro educativo. Al volver de su trabajo, se encuentra con 2 delincuentes vestidos de escolares, los cuales le disparan en la cabeza matándolo a sangre fría. Esto demuestra, ¿no?, desde que adolescentes participan en esos actos delictivos, formando partes de grupos criminales que acaban cada vez más con la sociedad. Bueno, considero con lo que me ha dicho mi compañera Carla, considero que es muy cierto porque recuerdo que hace 3 días me contaron justamente sobre un caso de que habían asesinado a uno de mis tíos cerca de la ciudad de Trujillo. ¿Y cómo fue? Fue justamente de balazos, siempre se utiliza la arma o materiales para poder atentar contra la persona y gestionar este tipo de violencia dentro de la sociedad. Y esto afecta muy gravemente la violencia social porque esto contribuye a que se siga haciendo muchos actos. Y si bien es cierto, no se toman muchas cartas en el asunto y las autoridades siguen haciéndose como de la vista, que no lo vieron las acciones que pueden realizar las personas, y no mucho se hace por parte de las autoridades justicia para aquellas personas que quizás son inocentes y mueren así de esa manera. Y también las personas que intentan asaltar a los ciudadanos consiguen muchas formas de disfrazarse o también de hacer pasarse por otros individuos dentro de tiendas comerciales o dentro de la ciudad de Trujillo, haciendo que esto se genere más caos. Y asimismo los delincuentes tienen muchas formas de hacer, pero esto afecta gravemente lo que viene a ser la violencia, porque si bien es cierto, cuando hay actos delictivos siempre se genera la violencia física como la violencia verbal. Sí, Mario, y como mencionabas, la violencia está acabando cada vez más con lo que vendría a ser nuestra educación y la sociedad. También tenemos la historia del Cojo Mame. Este fue un representante de la banda Los Malitos del Triunfo, en donde muestra significativos hechos delictivos que ha realizado. Tenemos que fue asesinado por sus compañeros de celda, matándolo también a sangre fría.
Este fue también coludido con su hermana, mató al coronel del penal Castro Castro, y supuestamente también habría muerto por líos de faldas. También tenemos a la historia de Paquirri. Este fue un hecho muy significativo, ya que muestra la historia de un pequeño que creció con violencia de parte de sus hermanos. Este era un pequeño con aspiraciones, con metas. Quería ser doctor, sin embargo la situación en la que vivía se lo impidió. Tenemos a varios hechos que provocaron que este delincuente muera. Nuestra compañera nos pidió la palabra, por favor. Claro, lo que dice Samantha me hace acordar en lo que dije anteriormente del caso de mi vecina, y empecé a reflexionar sobre cómo la violencia afecta a los jóvenes, tanto académicamente como lo puede ser que dejen sus estudios por esta violencia y le generen nuevos traumas, nuevos trastornos, como lo puede ser la ansiedad, el estrés, la depresión, etc. Además, estos casos que me estás diciendo, por ejemplo, el cojo mame, puedo ver cómo estas personas obligan a las personas, a los ciudadanos, a mudarse a barrios menos peligrosos para poder proteger la integridad de sus familiares y de ellos mismos. Además, también afecta en su economía y en todo lo que ellos quieren lograr y cómo van plagando sus sueños por toda esta violencia que está sucediendo. Sí, vemos que desde adolescentes hasta jóvenes empiezan con estos actos, dejando a una sociedad más cruel, más atroz, ¿no? Dejándonos sin metas, sin sueños, con una inseguridad tremenda en las calles. Vemos que la mayoría de inocentes y culpables terminan muertos, terminan tras las rejas, y sus familias son las que sufren, sus seres queridos son los que los lloran. Ok, muchas gracias por la participación de nuestras tres compañeras que nos mencionan casos de la realidad. Muy bien, ahora nuestra compañera Marjorie nos pidió la palabra y le cedemos el pase. Sí, justamente con lo que dice mi compañera Carla es muy cierto. Dentro del relato de Huellas de Hidra nos tratan muchos casos, ¿no? De criminalidad, de tasa de homicidios, quizás de asaltos y también de violencia que se puede generar con las personas. Recuerdo un caso que se llama Los Socios, que nos narra sobre un empresario que vendía materiales de construcción, que este empresario lo que hacía es simplemente emprender y tratar de salir adelante con lo que él podía, pero de la nada siempre hay extorsiones, siempre hay bandas criminales que intentan atentar contra este negocio, ya sea con pequeños emprendimientos que tú puedes hacer simplemente para generar ingresos desde tu casa, pero siempre las personas buscan la violencia y la extorsión de por medio. Y este fue el caso de nuestro empresario que estoy contando. Disculpa, ¿Sí? que te interrumpa. Hablando sobre el caso de extorsiones, justamente me he tenido una vivencia, en este caso, sobre un caso de extorsión, sobre un familiar mío, un tío, que ha tenido un pequeño negocio, una tiendita, el cual, pasando 2 meses de haber tenido su emprendimiento, le empezaron a extorsionar, con cartas extorsivas, con imágenes de su familia, transitando por las calles, incluso llegando a mandarle casquillos de bala, ¿no? Y esto creo que nos demuestra de tal manera de que nadie está seguro en esta ciudad. Un pequeño negocio no puede florecer ya que ya hay alguien pisando los talones para poder extorsionarle o simplemente de esa manera mostrar de que nadie está seguro en esta ciudad. Y así mismo, como lo dije anteriormente en el caso de mi hermano pequeño, sobre su jardín, que tuvo un caso de extorsión, eso les demuestra de que los delincuentes no tienen medida. Atacan en cualquier momento, sin escrúpulos y a quien sea, con tal de conseguir lo que es el dinero, que todo esto que se ha fomentado por la violencia, algo normalizada en nuestra ciudad. Como dijo mi compañero Daniel, con el tema de extorsiones, se ha normalizado tanto en Trujillo que los locales sean extorsionados, incluso unos, y no tienen perdón, y no perdonan nada estos delincuentes, extorsionan todo lo que se mueve extorsionan. Extorsionan a los taxistas, a los microbuseros, incluso he llegado a escuchar casos de colegios extorsionados. Más creo que extorsionan a los colegios privados que a los estatales, pero de todas formas, extorsionan a cualquier tipo de local. Y es tan normalizado en Trujillo porque uno sale de su vivienda y se sube a un micro extorsionado.
va al colegio y el colegio está extorsionado, uno se cae y va a un hospital extorsionado, se le picó una muela a un dentista extorsionado, todo el mundo extorsionado, tiene hambre, se va a una bodega extorsionada, o te vas a comer un menú en un local extorsionado. No creo que existan en una avenida comercial 5 locales que no estén extorsionados. El 90% de locales está extorsionado. Y uno pone un local y no dura ni unas semanas. Una semana con un local y ya te llega un mensaje de algún miembro de una banda amenazándote con que pondrá una bomba en tu local. Incluso un compañero de nuestro salón, hace poco, está practicando en una barbería. Y yo me iba a cortar varias veces el cabello ya a su barbería. Y él ha comprado una gigantografía, él trabaja con su hermano. Ha comprado una gigantografía bastante grande, bastante linda. Se podría decir que podría traer bastantes clientes a su negocio. Pero no la tiene colgada. Le pregunto, ¿por qué la tienes en tu casa? Deberías colgar la gigantografía. Y me dice, no la cuelgo porque el primer día colgándola ya me van a mandar un mensaje pidiéndome plata, me dice. Entonces lo único que ha hecho es pintar en un poste, su poste de rojo y azul. Y ya más o menos ahí ubican que es barbería. Entonces, claro, es un pequeño caso de alguien que está emprendiendo un negocio acá en la institución, pero me imagino el miedo de la mayoría de empresarios que tienen a poner un negocio. Incluso en el Perú, la mayoría de líderes políticos buscan que los ciudadanos pongan un negocio, porque los negocios generan ganancias para el país. Pero se debe mejorar todo lo que es el tema de seguridad, porque ¿cómo buscan que un ciudadano peruano ponga un negocio si va a estar en constante miedo a que le amenacen el local? Y no solo el local, porque han llegado casos que incluso te investigan a toda tu familia y amenazan a tus hijos, a tus padres, y te dicen, si no me pagas tal cantidad, yo sé dónde estudia tu hijo, en tal colegio, y le va a ir mal. Y un padre de familia que busca subsistir con su negocio vive en constante miedo, y esto, claro, no debería suceder. Claro, también, interrumpiendo un poco, no solamente los locales, también algunos servicios, como se ha visto últimamente, taxistas son extorsionados, incluso los que son los microbuses, donde nosotros los estudiantes nos movilizamos para nuestras respectivas instituciones educativas. ¿Cómo no vivir con un miedo de que incluso donde te transportas está siendo extorsionado, está pagando un cupo para poder seguir desarrollándose económicamente, ¿no? Esto también conlleva lo ocurrido recientemente, ¿no?, con el paro que se ha realizado en la ciudad de Lima por parte de algunos transportistas, y no, de tal manera solamente es cuestión de tiempo esperar a que en Trujillo se dé este tipo de eventos, este tipo de paros, para dar que nuestra ciudad está realmente deplorable en seguridad. Y eso sería algo por mi parte, ¿no?, porque realmente es algo lamentable que incluso donde nos transitemos para poder ir a nuestras instituciones o incluso a nuestras casas, tengamos que pasar un miedo de que nos vaya a pasar algo. Sí, justamente siguiendo con lo que dijo mi compañero, claro, la reflexión del caso que yo conté de los socios nos conlleva justamente a ello, de que las personas ya están normalizando las extorsiones a la vida cotidiana, dentro de lo común de nuestra vida. Y claro que ello debe cambiar, pues, ¿no? Eso se hace un llamado de atención a las autoridades provinciales, regionales, ante estos casos. También les comento otro caso que se llama Perderlo Todo, del relato de Huellas de Hidra, que nos cuenta sobre cómo el narrador puede observar a personas de venezolanas que vienen a nuestro país quizás a buscar una mejor vida, quizás porque su país no se encuentra establemente económicamente bien. Entonces se puede observar cómo las personas van a un supermercado y buscan comprar y satisfacerse como alimentos, ¿sí o no?, para poder consumirlos dentro de su vida diaria. Pero nos damos cuenta de que estos ciudadanos venezolanos no son mayormente ayudados, porque quizás se etiqueta o también se categorizan por un grupo de ciudadanos venezolanos que intentan atentar contra la vida de quizás de peruanos, pero siento que no se debe categorizar ni tampoco generalizar a todos. Muy bien, y nos vuelven a mencionar más casos de violencia, y lo que nos demuestra
alta magnitud de este problema. Nuestro compañero Ariel Rojas. Efectivamente, lo que dijo mi compañera Marjorie, tocar el tema de la migración es un tema bastante amplio, porque las migraciones traen bastante violencia, quitando ya los actos delictivos, porque lo que nos habla es que son actos delictivos. Yo hablo de violencia en sí. Como ya expliqué, la violencia se expresa de un montón de formas, bastantes formas. Y la migración no exactamente la migración, pero nuestra cultura hace satanizar la migración. ¿Por qué? Porque ya hemos visto de que han venido bastantes venezolanos. Creo que no es un secreto para nadie de que los venezolanos han migrado porque su país está pasando por cierta crisis. Y ellos vienen y el Perú no tiene ningún tipo de filtro para admitir a los venezolanos. O sea, cualquier venezolano que quiera venir puede ingresar al país. Algunos vienen a pie y distintos... Sí, pero no solamente venezolanos, sino diversos extranjeros que vienen de toda parte de Sudamérica, incluso colombianos, son algunos que están cometiendo actos delictivos dentro de nuestra ciudad. Efectivamente, como dice mi compañero Daniel, no solo son los migrantes venezolanos, pero en mayor magnitud han entrado los venezolanos a Perú. Pero sí ha visto bastantes casos de cabecillas de bandas que sí son colombianos, son de distintos países, de distintos países vecinos. En caso de los venezolanos, como ya expliqué, han pasado por una cierta crisis y Perú no tiene ningún filtro para admitir a lo que son los venezolanos. Y bueno, hay venezolanos que sí migran del país y vienen a Perú con malas intenciones. Vienen de lugares conocidos en Venezuela como favelas, que son lugares en los cuales pequeños niños ya están empezando a cometer actos delictivos. Y que vengan migrantes significa la generalización por parte del peruano de decir despectivamente al venezolano chamo y llamar diciendo, es culpa de los chamos, la delincuencia del Perú, tanto chamo ha venido a robar. Y sin darnos cuenta, eso también es un acto de violencia. La discriminación, la xenofobia, también es violencia. Entonces, se busca generalizar y satanizar el hecho de que el venezolano haya venido a migrar como algo malo, que si bien es cierto ha traído cosas negativas, pero la delincuencia en el Perú no tiene como causante al venezolano. Los actos delictivos del venezolano es una consecuencia de la mala gestión por parte de los directivos políticos en el tema de seguridad en el país, porque con venezolanos o sin venezolanos va a seguir habiendo inseguridad en el país. Simplemente esto ha aumentado lo que son las discriminaciones por parte de nuestros hermanos venezolanos, sin darnos cuenta de que migraciones siempre ha habido. En los países más grandes y potencias lo hay. Estados Unidos, en Estados Unidos hay una bastante migración por parte de la mayoría de miembros de otros países. Y también en gran parte no solo aportan cosas negativas al país, sino también cosas positivas. Llenan huecos laborales que el peruano muchas veces no ocupa. Por ejemplo, la mayoría de deliveries actualmente, las personas que hacen delivery son venezolanos. Y son personas que honradamente buscan ganarse el pan de cada día y está bien. Incluso al haber más habitantes en el país, aumenta el PBI. Y hay venezolanos incluso, yo voy a clases oratoria en el centro, y cuando voy al centro, la mayoría de puestitos en la Avenida España son de venezolanos. La mayoría venden potajes de su país, ¿no? Lo que es la arepa, muy conocida ya. Perritos he escuchado que son los hot dogs con panes. Y sin darnos cuenta, esto aporta al país en gran escala porque el venezolano que emprende con estos pequeños negocios, formales o informales, compran productos para hacer estos productos, valga la redundancia. Y al comprar productos están favoreciendo la economía del país también. Pero esto también ha desencadenado una ola de discriminación, porque el peruano también dice, el venezolano ha venido a quitarle el empleo al peruano. He escuchado varias veces este tipo de frase discriminatoria. Sobre todo, como ya mencioné, en Estados Unidos es muy utilizado para los mexicanos. El mexicano le quita el puesto al americano. Y en Perú también se intenta imitar este tipo de cosas. El venezolano ha venido a quitarle el puesto al peruano. Cuando en gran escala es mentira, porque como ya mencioné, el venezolano más que nada busca llenar los huecos laborales. No busca, pero indirectamente llena los huecos laborales que tal vez no llenan mucho de los peruanos. Y aparte, en la mayoría de puestos importantes,
el peruano director de una empresa no va a contratar a alguien por su nacionalidad, sino por la capacidad que tiene. Entonces, si alguien extranjero es más capaz que alguien peruano, ¿por qué no contratarlo si va a favorecer al país? Creo que el mal patriotismo se está apoderando de nosotros para utilizar este tipo de violencia. Y aparte el mal compañerismo también, porque en el siglo XX, durante el siglo XX, Perú también pasó por una gran escasez y los peruanos se vieron obligados a migrar a países como Argentina, Chile, y entre uno de ellos estaba Venezuela. Nosotros también migramos a Venezuela. Entonces, más que intentar discriminar al venezolano, decir voten, echen a todos los venezolanos del país porque nos están quitando el puesto laboral, están robando, están formando parte de las bandas peligrosas, lo que se debería hacer es un filtro para que solamente ingrese el venezolano que tiene ganas de aportar, que tiene ganas de salir adelante, porque en gran parte también la práctica de los valores es importante para evitar, para contener lo que es la violencia. ¿Y cómo se hace la práctica de valores? Pues siendo solidarios con los hermanos venezolanos. Sí, compañero Ariel, también recalcando un poco sobre los venezolanos, incluso en el encuentro provincial de líderes escolares se encontraron a ver estudiantes pertenecientes a Venezuela que han emigrado a nuestro país buscando nuevas oportunidades. Podemos ver a diferentes personas que también se ejercen como líderes, siendo venezolanos, dando a demostrar de que la nacionalidad no es un impedimento, ¿no?, para el crecimiento no solamente de la propia persona, mostrando de esa manera de que ese tipo de eventos, como lo es el encuentro de líderes, en este caso regional, impulsa las diversas nacionalidades que viven en nuestro país, diversos migrantes, incluso inmigrantes, que pueden destacar sus habilidades de cambio, de liderazgo, no solamente para quizás en un futuro regresar a su país, sino aportar al nuestro. Como lo están haciendo de forma económica, también pueden hacerlo de una forma política, incluso una forma social. Sí, justamente tomando en consideración lo que dijo nuestro compañero, claro, el caso que yo contaba iba a eso, ¿no? Que los venezolanos en sí no se basan solo en los actos delictivos, sino que también pueden beneficiarnos a nosotros, pero no se debe generalizar a todos, ¿no? Y también esto puede afectar mucho a la interculturalidad que podemos tener como personas, y también puede ser un clave ejemplo de cómo puede afectar a nivel local, regional o incluso provincial. Nosotros también debemos tomar en consideración, ¿no?, de que la violencia es un tema de amplia magnitud que puedes tomar diferentes caminos que abordar, pero claro, dentro de la ola de criminalidad y de los asuntos delictivos, también está dentro de ello la violencia. Y les cuento como último un tercer caso que recuerdo. Bueno, se titulaba La piedra en el zapato. Este caso, ¿no?, nos trata sobre Santiago, un ciudadano que también busca emprender, ¿no? Tenía un emprendimiento sobre calzados que transportaba, ¿no?, sus calzados de un lugar a otro, pero que se dice que en un recorrido de estos, ¿no?, en plena ruta, él baja tranquilo a respirar, quizás a tomar gaseosa, sentado ahí, pues, ¿no? Entonces dice que él estaba muy tranquilo, pero de repente cuando él ya regresó para retomar su ruta, para dirigirse a la ciudad o al lugar donde iba, se le atravesaron una banda criminal donde ellos intentaron, pues, no robarle quizás dinero o los calzados que podían tener. Nos cuenta que Santiago, en un primer momento, él pensaba que le iban a robar los 500 soles que él tenía en su bolsillo, pero con el tiempo se dio cuenta de que no. Los asaltantes querían el carro con los calzados que habían dentro. Y bueno, dice que Santiago, pues no asustado como cualquier persona, salió corriendo del lugar, y dice que los asaltantes le dejaron una nota que decía que en poco tiempo lo iban a llamar. Y fue cierto, después de casi horas llamaron a Santiago diciéndole que le pedían, como siempre, extorsiones, ¿no? Le pedían cierta cantidad de dinero para que él pueda recuperar toda su producción de zapatos que podía tener y su carro incluso. Entonces Santiago nos cuenta de que dice que él tomó la opción de simplemente dejar el tema ahí y también retirarse del lugar, porque dice de que él se sentía inseguro, de que cualquier momento iba a ser vulnerable y quizás iban a atentar contra su salud de forma física, y dice que le agredían muchas veces verbalmente, quizás por teléfono o por llamadas. Y nos cuenta de que él actualmente ya nos cuenta como un relato, porque ya es radiotaxi, y nos damos cuenta de cómo las personas
intentan huir de estos actos que quizás les pueden atormentar su vida dentro de todo, su vida cotidiana que pueden tener. Y nos damos cuenta cómo la violencia puede influenciar mucho en nuestros actos, ya sea la violencia física, como lo mencionaba anteriormente, que siempre están las extorsiones que buscan dentro de ello la violencia física, que buscan diciendo que te voy a golpear o quizás incluso también quitándote la vida. Bueno, también cabe hablar sobre este encuentro regional de líderes escolares, que lo que abarca en esta ocasión es juntar, ¿no?, a diversas instituciones de diversas provincias de nuestra región de Libertad para poder tener ese cambio cultural, poder tener vivencias culturales también con estas diversas tradiciones que existen en nuestra región. En este caso la interculturalidad, ¿no?, que se viene hablando mucho dentro de estos encuentros, para poder nosotros aprender más de estas provincias, de estos alumnos, de diferentes realidades que viven en nuestra región. Y por eso también, sobre todos estos casos que nos han mencionado, la inseguridad y el miedo que tienen seguro algunos padres de poder dejar a sus hijos que participen de estos encuentros. Sabemos que realmente hay padres que tienen miedo de poder llevar a sus hijos a esos tipos de eventos por todos estos casos de violencia que se presentan, no solamente de manera física o de manera que las calles sean inseguras, sino también de alguna manera verbal, psicológica, por casos de discriminación, incluso de racismo, ¿no? Por eso queremos recalcar de que este encuentro de líderes es una gran oportunidad para nosotros poder seguir fomentando esa interculturalidad que debemos seguir desarrollando como líderes en nuestros colegios, en nuestras provincias, en nuestra región, incluso llegar a tal grado en nuestro país. Muy bien, sí, muchas gracias a nuestro compañero Daniel Castillo. Y bueno, durante este conversatorio se han abordado muchos temas muy productivos para poder entender lo que es esta problemática de la violencia. Y así es como hemos llegado a las siguientes conclusiones. La violencia repercute de manera negativa en aspectos psicológicos, económicos, sociales y académicos, sobre todo resaltando este último impacto en consecuencias académicas, ya que nosotros los estudiantes sufrimos el golpe de violencia no solo fuera de las instituciones con la delincuencia, sino dentro de los colegios con el bullying, lo que afecta a las capacidades cognitivas de los estudiantes, lo que repercute desfavorablemente en su rendimiento académico. Bueno, también hemos podido resaltar que la violencia se puede extrapolar en los diferentes casos que han mencionado nuestros compañeros, como casos como de Santos Arroyo, Paquirri, el Cojo Mame, que lo mencionó nuestra compañera Carla Plasencia anteriormente, la piedra en el zapato, que lo mencionó nuestra compañera Marjorie, y los diferentes casos que se han ido mencionando en el transcurso de este conversatorio por nuestros compañeros Ariel Rojas, Samantha Saavedra y nuestro compañero Daniel Castillo. Todo esto nos demuestra la alta tasa de violencia que existe en nuestra realidad. Y por último, las consecuencias perjudiciales que tiene en el proceso de integración, como hace un momento lo mencionaba nuestro compañero Daniel Castillo, en este 25º encuentro de líderes escolares. La violencia causa el miedo y la desconfianza en los diferentes alumnos, lo que desfavorece una sana convivencia. Y bueno, así es como hemos terminado este bonito conversatorio. Muchas gracias a los seguidores por seguir esta transmisión y nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias.